Buenas tardes, me presento. Soy el alumno Bruno Uriel Amado Guzmán, ID 00345348, perteneciente a la licenciatura en Diseño e Industria de la Moda y el Vestido de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT. En este video se marca la evidencia de la actividad de aprendizaje de la sesión número 5 de la materia Ser Humano, impartida por la maestra Blanca Estela Palafox Márquez en el campus de Tehuacán. La actividad de aprendizaje de esta sesión consiste en un análisis videográfico sobre algún programa televisivo o una película. Esta debe de tratar de temas de interés científico, social, cultural, etc. Debe de estar basada en hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad, y cuya finalidad debe de ser informativa o pedagógica. Para este análisis veremos la película El Libro Verde, cuyo tema es de carácter social y cultural. Representa cómo se vivía el racismo en Estados Unidos en la década de 1960, y su función informativa es de representar dicho contexto. Esta película sucede en Estados Unidos en la década de 1960, específicamente en 1961, donde se vivía una situación de racismo muy grave y con un gran impacto en la sociedad, causando prejuicios, y la mayoría de las personas iban en contra de la gente con mucha melanina, conocida como negros o gente de color. En cuanto a los personajes, esta película tiene dos. Estos tienen una actitud muy diferente el uno del otro y provocan en el espectador un interés al momento de ver la película, porque por lo mismo de que chocan sus personalidades, es curioso ver cómo se desenvuelven. Por un lado está Tony Vallelonga, conocido como Tony Lip durante la película por familiares y amigos. Tony es un hombre de procedencia italiana, es descarado, rudo, no tiene modales y suele hacer muchos tipos de comentarios innecesarios o a veces hasta erróneos en sus conversaciones más serias. Tiene un trato hacia los demás bastante normal, pero en el caso de las personas de color, su personalidad cambia a una de total rechazo. En un momento de la película, casi al principio, ve como su mujer le sirve agua a una persona de color. Por su rechazo, procede a tomar el vaso y tirarlo a la basura, por el solo hecho de que ahí tomó una persona negra. Esto va cambiando durante la película mediante conoce al doctor, que será su chofer. Y por el otro lado está el doctor Donald Shirley. El doctor es muy virtuoso tocando el piano, es delicado en sus formas de expresión, se nota que tiene culto. En la película se muestra como un hombre elegante, estricto y silencioso. Su prioridad en la vida es la música, lo cual parece incompatible con la personalidad y la vida de sus familiares, cuyos se separaron por dicha prioridad. Este personaje es demasiado educado y es la persona a la que Tony asistirá como su piloto durante la película. Es una persona con un estatus social muy alto, ya que vive en una enorme casa con muchísimos lujos, un trono y mucha joyería. La película empieza mostrándonos a Tony trabajando normalmente en un club donde hacía diferentes tipos de labores. Un día surgió un problema con una revuelta y fue corrido de ese lugar por situaciones de mal comportamiento. Tony buscó otro trabajo en distintas fuentes. Una de ellas los llevó con el doctor, el cual vivía arriba de un auditorio. Varias personas asistieron a la entrevista de trabajo, donde el doctor fue pasando una a una. Cuando fue el momento de que Tony entrara, se dio cuenta de que el doctor era una persona de color, a la cual ya sabemos su personalidad tiende a rechazar completamente. La propuesta de trabajo parecía muy
buena, ya que tenía buena paga y era un trabajo correcto. El trabajo consistía en ser chofer del doctor durante una gira. En este momento, Tony, con su personalidad de no recibir órdenes, por así decir, rechazó la oferta, ya que para él se veía de migrante trabajar para un negro. Después de esto se retiró a su casa y tras varias pláticas con su familia decidió aceptar la oferta del doctor, quien al siguiente día procedieron a ir a darle su coche donde pasaría el resto de la película. A lo largo del trayecto empiezan las pláticas entre Tony y el doctor. Estas empiezan a ser de carácter muy profesional, dadas principalmente al trabajo de piloto que Tony desempeñaba. El doctor hacía observaciones sobre la postura, modales, nombre y preguntaba cosas sobre la familia de Tony, tales como cómo se desenvolvía y ese tipo de relaciones. Ya que el doctor es un tipo silencioso y reservado, y Tony por su parte es un tipo muy extrovertido, la relación como que chocaba. Había muchos disparejos entre uno y el otro, a tal punto de que no coincidían en música, cultura y forma de pensar. Se puede decir que Tony rechazaba al doctor por su exceso de comportamiento adecuado, grandes modales y esas cosas que lo caracterizan como una persona de culto. El doctor también rechazaba la ideología de Tony, tan brusca y bárbara que se anteponía a todo lo que él creía. A lo largo de cómo se va desarrollando la historia, la interacción entre el doctor y Tony ameniza muchísimo. Estos pasan de una total repulsión del uno al otro a más bien una complementación. Estos se ayudaban en distintos aspectos uno del otro. El doctor refinaba los modales de Tony, lo culturizaba y lo ayudaba a la redacción de unas cartas hacia su esposa. Por otra parte, Tony trataba de hacer que la actitud del doctor fuera más relajada, pudiendo empatizar más con la demás sociedad, ya que él estaba por un nivel, por así decir, superior. Tony logró hacer que empatizara y solidarizara con las demás personas. Esto hizo que la percepción del uno del otro cambiase muchísimo. Tony entendió que el doctor era una persona muy buena, y el solo hecho de ser una persona de color, o negra, o como se le diga, eso no influía. Seguía siendo un ser humano con los mismos valores y derechos que él. Se dio cuenta de las injusticias que la sociedad hacía en contra del doctor. Lo menospreciaba, dudaba de su talento como pianista, los servicios que se le tenían que dar en los establecimientos a los que iba a tocar durante su gira, se le veían muy reflejados negativamente en relación a las personas blancas. Hubo lugares donde en sus conciertos de piano el doctor pedía en su contrato un tipo de piano especial, pero los lugares a los que iba a dar el concierto, solo por el hecho de ser una persona negra, no contemplaban estos requisitos pedidos por el doctor. Hacían todo lo que se les daba la gana y no respetaban su personalidad como persona. La situación donde se ve más reflejado esto y la que más me hizo pensar a mí sobre el mensaje que tiene la película sobre la igualdad de las personas fue casi en el último concierto. En este último concierto era un lugar muy bonito, muy elegante y con mucha clase. Aquí el doctor se presentaría y tocaría su concierto como de costumbre y lo había hecho en los demás lugares. Para este punto de la película, la relación de Tony con el doctor ya era más sólida, ya que habían empatizado y compartido sus pensamientos el uno con el otro, aportando lo que cada quien podía aportar
en su relación. Entonces se dio que al momento de terminar el traslado hacia esa locación, el doctor llegó y vaya la sorpresa, los dueños de la residencia del establecimiento no aceptaban que el doctor comiera en su sala, no aceptaban que tuviera el servicio que se le tenía a las demás personas. Lo trataban casi como a un animal, por así decirle, dado que es un invitado importante y es la parte fundamental del espectáculo que se tenía que llevar a cabo. El personal de ese lugar no le quería servir la comida, no se dirigía a él por su nombre, faltas de respeto tan grandes como no permitirle usar el sanitario y hacer que tuviera que defecar afuera como un animal. Esto llevó al doctor a un enfurecimiento muy grande y a un sentimiento de rechazo, por lo que podemos apreciar la gran cantidad de discriminación que se le tenía en ese entonces a las personas de color negro. El doctor, como tenía una relación más sólida con Tony, en lugar de salir como lo había hecho en situaciones pasadas y deprimirse, mejor se tranquilizó y le preguntó que qué pasaría, qué sería mejor. Tony decidió marcharse. En este punto, el personal todavía tuvo el descaro de decir que no se podía marchar sin antes haber hecho su recital de piano. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿cómo puede ser que alguien pueda despreciar tanto a una persona a tal punto de exigirle cosas que él tiene que hacer, pero sin tú darle los beneficios, o ni siquiera beneficios, sin darle el trato que le darías a las demás personas? Se supone que es un invitado y se supone que es alguien de prestigio, para que las personas lo traten tan mal y aparte lo obliguen a realizar las cosas que le manden. Se me hizo una actitud bastante grotesca. Al final de la película, este acto por parte de los empleados de aquel establecimiento hizo que Tony reflexionara profundamente sobre la importancia que tenía el no juzgar a las personas solamente por su apariencia. Se les debe de conocer y entablar una relación más profunda para poder juzgar a alguien, no solamente el cómo se ve, ni el cómo pienso que creo que es. Esto va por aparte de los dos personajes principales, el doctor y Tony, ya que cada quien tuvo una percepción diferente del otro y se dieron cuenta al final de que los dos eran personas iguales, con diferentes actitudes simplemente. Tony empatizó mucho con la discriminación que el doctor sentía, y el doctor asimiló algunas conductas de Tony más positivas, como el apego a las personas, porque el doctor era muy desapegado, tanto que dejó a su familia por dedicarse a la música, y eso lo cambió después de ver a Tony. Comenzó a ser una persona más cálida y sociable. Terminando la película, termina en la Navidad, en la cena de Nochebuena. Regresaron de la gira y cuando llegaron a la casa, el doctor se marchó a su solitaria morada, aunque muy lujosa, pero le faltaba algo, le faltaba el complemento de las personas y las relaciones que tenía con estas. Tony regresó a su casa feliz de poder volver a encontrarse con su familia, cuando para su sorpresa tocó a la puerta el doctor, que venía a saludar por parte de él y de sus camaradas del trabajo. Tony, con una percepción mucho más amplia de lo que son las personas, lo invita cordialmente a pasar la velada junto con su familia. El doctor se niega, pero después de analizar y reflexionar sobre todo lo que aprendió en su viaje, acepta y pasa a su casa. Toda la familia de Tony responde con una cálida bienvenida hacia el doctor, demostrando que no importa qué tipo de persona sea, sigue siendo un ser humano,
con todos los derechos y cualidades que éste debe de tener. Entonces la película nos deja un buen mensaje sobre la importancia de no juzgar y qué tan remarcado estaba el racismo en esas situaciones del año 1960. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver este video.